Lo que os voy a contar es un poco los proyectos y la forma en la que nuestros clientes están utilizando las herramientas de e-archiving en casos reales de diferentes sectores, diferentes casuísticas, ¿vale? Además, también utilizando muchas de ellas, no todas, porque no todas han sido implementadas por nosotros en proyectos reales, pero sí gran parte de ellas, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar es un poco, pues eso, experiencias de nuestros clientes para que os puedan servir en vuestras propias implementaciones. La idea bueno, un poco la agenda de lo que os voy a contar es, bueno, un poco sobre nosotros, quién somos y no me voy a extender demasiado en ello. También un poco qué llevamos haciendo con la iniciativa e-archiving. Llevamos bastantes años ya trabajando con ello. Y os quiero contar también un poco por qué y qué cosas hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Los casos de uso que hemos implementado, tanto en la forma de los paquetes, tanto de transferencia de archivo de diseminación, también las especificaciones de metadatos. Hemos utilizado tres de ellas, que ahí las tenéis, RMS, eHealth 1 y SIART. Y luego nuestra orientación un poco hacia la automatización de todos estos procesos. Tenemos claro que en un mundo como el que tenemos, con tanto volumen de información, sin automatizar estos procesos es prácticamente imposible poder bueno, hacer unos trabajos de calidad. Esta es un poco la idea de lo que vamos a hacer. Nageru es una empresa española. Llevamos ya trabajando pues casi 8 años ayudando a diferentes organizaciones para gestionar mejor la información. Eh, Nosotros todos tenemos mucha más experiencia. Yo llevo más de 30 años trabajando en proyectos de gestión documental, gestión de información, preservación, todo lo que sea trabajando con datos. Y ahora mucho más bueno, con todo esto relacionado con la inteligencia artificial aplicada a nuestro ámbito, ¿vale? No es eh, todo esto de la gestión de datos, ¿no? Eh, la mayor parte lo hacemos con herramientas propias que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, pensando, lo que os decía antes, en hacerlo de la forma más eficiente, intentando automatizar lo más posible, consiguiendo la mayor calidad. Y luego también tenemos algunos partners que nos ayudan pues, a cubrir espacios que nosotros no podemos llegar y que además tampoco somos expertos, tipo pues, firma electrónica o algunos tipos de almacenamiento longevo, etcétera, que bueno, nos ayudan también a dar una solución más completa a todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos proyectos por todo el mundo. Ahora mismo, pues, como veis, tenemos en España, por supuesto, pero también en otros países europeos, en África, en América y en Asia. El único que nos queda es Oceanía, que todavía, pues, bueno, pilla un poco más lejos, ¿vale? Esto es, bueno, un poquito sobre nosotros. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho con la iniciativa eArchiving, ¿no? En 2021 empezamos a trabajar ya con una primera aplicación de lo que llamamos preingesta, si quieres, un poco de recolección de datos brutos para producir los primeros paquetes PIT, los paquetes de transferencia ya en formato eArchiving, ¿vale? Nosotros inicialmente ya cuando conocimos la iniciativa pensamos que nos iba a ayudar mucho bueno, a conseguir estandarizar y normalizar los trabajos de preservación y la verdad es que así ha sido. Pero empezamos, bueno, con una herramienta standalone muy sencilla, que lo único que hacía era recibía información, la traspasaba, la empaquetaba en el PIT y nos permitía utilizarla luego ya en sistemas que eran compatibles con eArchiving, ¿vale? Eh, Utilizamos en ese momento pues, los estándares que
el dominio requería, pues en unos casos eran ISAT-G en temas archivísticos o Dublin Core. También en España hemos utilizado bastante todo el modelo de metadatos que define NTI, el MGDE, extendiéndolo en algunos casos pues con metadatos, digamos, más descriptivos. Si quieres, MGDE está muy orientado a ciertos tipos de metadatos, pues hemos ido un poco extendiendo también esa parte. Pero también, bueno, por ejemplo, IMDb para temas de films o películas, en algunos otros pues más específicos de otros dominios como puede ser la ingeniería bueno, la salud, ¿no? Eh, Inicialmente, lo que trabajamos fueron estos modelos que encajan muy bien. La verdad es que no tuvimos ningún problema. Toda la estructura de los paquetes de transmisión pues permiten trabajar con cualquier tipo de metadatos. Es verdad pues que al final lo generábamos con formatos XML muy estándar, muy fáciles de manejar. Y la verdad es que, bueno, pues lo que te digo, no ha habido digamos, fricción en el uso de diferentes estándares dentro de los paquetes. A partir de 2022, llegamos a un acuerdo con una gran empresa aquí en España de ingeniería, porque ellos estaban interesados en explorar el uso de e-archiving para toda la gestión de registros, bueno, lo que se llama record management o gestión de registros en español, y utilizando pues toda la parte bueno, el conocimiento que nosotros teníamos y un poco el cómo integrar la información de estos registros de ingeniería que requieren una preservación a bastante largo plazo, pues en muchos casos 50 años después de la decomisionamiento de los elementos construidos, con lo cual, pues bueno, estamos hablando de que unas necesidades también de compliance y de seguridad bastante importantes. Además, en este mismo proyecto incluimos la adaptación de algunas herramientas open source al estándar y archiving, en concreto Archivemática, para que pudiera utilizar los paquetes de e-archiving dentro de los flujos de trabajo de esta herramienta. Finalmente, a lo largo de estos años hemos estado desarrollando una herramienta que se llama Nageru Hive, en la que al final hemos incluido, obviamente, como no podía ser de otra manera, todo este conocimiento que teníamos de e-archiving, pues para utilizarlo dentro de nuestros modelos de preservación, tanto en la ingesta, como a partir de los paquetes de transferencia o de transmisión, pues los modelos de metadatos, etcétera, etcétera. Entonces ya digamos que de esa primera herramienta de preingesta muy sencilla, muy standalone, pues hemos pasado ahora a toda una plataforma de preservación completa en la que, bueno, no solo construimos los PIDs, sino que también ya utilizamos los paquetes de archivo y de diseminación o de difusión dentro de ella, ¿no? Y ya integrando también todas estas transformaciones de metadatos, todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo en la implementación de los proyectos, ¿vale? Digamos que os quiero dar así una pequeña flash de lo que de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? ¿En qué hemos aplicado las herramientas o las especificaciones de e-archiving? Pues como veis, nuestros clientes están en diferentes dominios. Hay patrimonio cultural, pues yo hablo de museos, archivos, bibliotecas, todo esto con estándares pues, de dominio, lógicamente. Pues, los más típicos ISAT-G, pero EAD también, en Dublin Core. Aquí hemos utilizado prácticamente los tres tipos de paquetes. En el caso de los de transferencia y archivo, pues son los que prácticamente hemos utilizado en todos los casos, pero para las actividades de diseminación en estas organizaciones de patrimonio,
pues los paquetes de difusión han sido pues, también bastante requeridos y utilizados en las estructuras que Archiving define. Y sobre todo en estos casos lo que se ha hecho han sido procesos de preservación. En el caso del patrimonio cultural, etcétera, ¿vale? Es un poco la forma. Como os decía antes, en el mundo de la ingeniería hemos aplicado el estándar RMS, el CITES RMS, para transferir los récords que estas organizaciones de ingeniería tenían en sus propios sistemas. En algunos casos pues son sistemas de gestión documental, gestión de registros, pero también gestiones de proyectos. Imaginaos que bueno, hay herramientas para gestionar la construcción de bueno, elementos muy complejos y que además tienen información que viene de diferentes fuentes, que necesita ser consolidada de una determinada manera. Pues todo eso, los metadatos RMS nos ha permitido que la preservación de esa información a tan largo plazo pues sea muy satisfactoria con toda la información requerida, no solo por la propia organización, sino también por las organizaciones pues, que controlan que estos proyectos realmente son satisfactorios y que, bueno, pues que dentro de 20 o 50 años, si hay cualquier incidencia con estos elementos, pues podamos tener la información necesaria, ¿vale? Entonces, RMS, la verdad es que es un estándar relativamente complejo, porque aquí el principal problema que tuvimos no problema, un poco el reto en el proyecto de ingeniería fue el mapeo de los metadatos originales al estándar, porque bueno, el estándar además cubre mucha casuística y es algo que realmente fue bueno, un proyecto, un proceso bastante satisfactorio porque al final el resultado fue muy interesante. Obviamente, en el caso de los archivos de salud, pues el uso de eHealth 1 es clave. De hecho, pues en el proyecto que trabajamos, pues también fue un poco el primer proyecto que eHealth 1 se aplicó sobre casuísticas reales. Pero también no solo hemos utilizado, digamos, los paquetes estándar, sino también toda la parte de SIARD para la preservación de bases de datos, ¿vale? También en el mundo sanitario, pues no solo los documentos o las historias clínicas, sino también pues otro tipo de bases de datos más, digamos, de gestión, ¿no? Que obviamente pues se generan, ahora os contaré cómo, y los hemos archivado también en modelos de paquetes estándares. Y luego los otros cuatro, perdón, en tanto centros científicos como universidades, eh, eh, compañías de energía, de utilities y la parte de administración pública, sobre todo archivos, bueno, municipales, provinciales, etcétera. En todos estos casos, pues se han utilizado los diferentes metadatos de dominio. Ya aquí no hemos utilizado estándares de e-archiving, sino que, bueno, pues hemos adaptado un poco a lo que cada uno de ellos requería en su caso, ¿vale? En el caso de las universidades, además, ha sido un poco, si quieres, diferente, porque al final nos han utilizado nosotros como integrador de esa información. Por eso pongo que solo hemos creado los paquetes de transferencia, porque al final esos paquetes se utilizaban como herramientas de interoperabilidad para acabar en otros sistemas diferentes del nuestro, ¿vale? En el caso de los otros procesos, pues al final la preservación la estábamos haciendo nosotros, pero en el caso de estas universidades, pues digamos que trabajábamos nosotros y aprovechábamos la potencia que Naveru Hive nos daba, pero terminaba en otras herramientas, que lo vais a ver ahora. En general, todos ellos, pues la experiencia de trabajo ha sido muy satisfactoria. El uso de archiving
nos facilita muchísimo porque al final lo único que tienes que trabajar es un poco lo que os decía antes, ese mapeo de metadatos, de cómo eh, transferir la información, de qué tipo de información hace falta y, bueno, pues hasta ahí es lo que necesitaríamos, ¿vale? Mm, Todos habéis visto seguro este gráfico, cómo son los paquetes las especificaciones de los paquetes. La pongo simplemente un poco por referencia para lo que voy a hablar ahora a continuación. Eh, Metadatos por un lado, tanto de descriptivos como de preservación, las representaciones con sus documentos, informaciones, imágenes, vídeo, etcétera. Y luego dos carpetas claves, como son la de esquemas y de documentación, que también hablaré ahora cómo las estamos utilizando. En general, los tres tipos de paquetes siguen más o menos esta misma estructura y bueno, también eso nos ha facilitado mucho el poderlo implementar. Como os he dicho, ya hemos trabajado en modelos en los que nosotros generamos un paquete y hay otras herramientas que reciben estos paquetes y la verdad es que la experiencia ha sido súper fácil. O sea, no ha habido, es verdad que hay que ajustar ciertas cosas porque las herramientas de destino implementan los paquetes pues de una determinada manera, pero al final es un poco adaptar al proceso real, ¿vale? No hay ninguna tampoco tipo de fricción en el proceso. ¿Qué hemos hecho en los paquetes? Pues normalmente siempre hemos utilizado XML, ¿vale? Todos los ficheros al final se incluían en sus metadatos descriptivos en procesos, en ficheros XML. Nunca dentro del METS, siempre han sido como ficheros externos al XML. Eh, También, bueno, todos los ficheros de metadatos individuales por cada objeto, bueno, también es algo que el estándar define. Y normalmente lo hemos hecho a nivel de paquete. O sea, a nivel de paquete significa que no lo estamos haciendo por cada representación porque no lo hemos necesitado. O sea, realmente a nivel del paquete completo, pues es como hemos ido trabajando y cómo hemos ido implementando la estructura de metadatos. Para los metadatos de preservación, pues hemos utilizado Premis como todo el mundo. Realmente Premis nos da la funcionalidad necesaria, con lo cual pues tampoco vamos a inventar la rueda y además también está como parte del estándar de eArchiving. Normalmente también incluimos todos los esquemas XSD, ¿vale? En el caso de los estándares, pues es muy fácil porque al final vas a la definición del estándar y te bajas la definición del modelo XSD y ya está, lo incluyes dentro del proceso. Pero también, bueno, en otros casos que no hemos utilizado, digamos, el 100% el estándar, por lo que os contaba de los metadatos MGDE o NTI, en los que hemos extendido el estándar con metadatos más, si quieres, descriptivos, pues lo que se han hecho también han sido generarse XSD a medida, incluyendo estos procesos, y obviamente todos ellos se han metido en el paquete, ¿vale? Y luego también, obviamente, pues los genéricos, ¿vale? Tipo Xlink, el tipo METS y cualquier otro de los que estos esquemas estándar pues recogen cierta información, ¿vale? Es importante y en esto, bueno, es verdad que las herramientas ayudan y Nagiru Hive en este caso lo hace, pero bueno, es importante saber cuáles de estos estándares porque luego nos van a ayudar a bueno, a visualizarlo en el futuro. De tal manera que si estamos utilizando pues, METS, es importante que incluyamos en este tipo de esquemas en el paquete para futura utilización. Eh, una cosa importantísima y en la que hacemos mucho foco siempre en nuestros proyectos es la documentación de soporte, ¿vale? Lo que va en la carpeta esta documentation que tenemos aquí a la derecha. Para nosotros es clave que dentro del paquete llevemos por lo menos cierta información
que nos permita en el futuro recuperar y conocer para qué se utilizaba, qué tipo de datos hay, etcétera, ¿vale? Entonces, hemos utilizado diferentes artefactos. También es verdad que a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando. Iniciamos pues, con unos documentos relativamente sencillos, pues, porque estábamos también un poco conociendo cómo eran los estándares. Pero ahora, por ejemplo, una herramienta y un artefacto que tenemos integrado ya dentro de nuestras aplicaciones son los acuerdos de información de entrega, que además se incluyen también como documentación dentro de los paquetes, ¿vale? Al final, cuando tú estás recibiendo información, tus clientes, los proveedores de esos datos, pues llegas a un acuerdo con ellos de qué tipo de información estás incluyendo, describes los formatos, describes el contenido, todo eso, pues realmente es algo que nosotros consideramos que es muy importante que se guarde dentro de los paquetes de acceso, ¿vale? Eh, como os decía, en muchos casos, además del SIA, además del acuerdo de información de entrega, pues en el 100% de los casos le obligamos al cliente a que nos escriba un pequeño documento, ¿vale? Un pequeño documento que puede ser todo lo pequeño y grande que queramos, ¿no? Al final es un poco dependiendo de los fondos que estamos, pero por lo menos algo en lo que describamos qué tipo de contenidos estamos trabajando, ¿vale? Pues yo qué sé, si estamos utilizando o estamos preservando un fondo histórico del siglo XVI, pues por lo menos tener claro cuál es la fuente, quién son los propietarios, por qué se han hecho las digitalizaciones, cómo se han hecho, por qué las descripciones están, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que así el futuro, pues el usuario de esa información, pues pueda tener también esa información de contexto que es, yo creo, lo más importante en estos procesos, ¿vale? Al final los datos pues se pueden guardar, pero toda esa información contextual pues nos va a permitir interpretarlos de la mejor manera, ¿vale? En muchos casos, sobre todo, bueno, pues cuando se utilizan formatos no tan habituales, ¿vale? En el caso del PDFA o TIFF, que son, digamos, formatos muy conocidos, pues a lo mejor no es tan importante, pero bueno, cuando estamos trabajando con otras cosas, normalmente también incluimos descripciones de formatos, ¿vale? Hay que pensar que nosotros conocemos hoy lo que es un PDFA, pero a lo mejor el que lo va a utilizar dentro de 100 años, pues no ha oído hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que al final, bueno, pues yo creo que es también interesante y dependiendo un poco también del tipo de contenidos que se utilicen, pues son cosas que hemos incluido en unos casos sí y otros no. Igualmente, pues normas, estándares, por ejemplo, pues para los que estáis habituados a NTI, pues la guía de NTI, pues al final si tú sigues una pauta, pues es importante que el que lo acceda a la información dentro de, voy a los 100 años, pero dentro en un futuro, pues sepa también todos esos contextos que estamos trabajando, ¿vale? Y bueno, en algunos casos, y aquí también lo ligo también con el tipo de almacenamiento que se utiliza, pues también se han incluido ciertas herramientas. Obviamente el código fuente, no podemos conservar los ejecutables, pero sí que en algunos casos cuando han sido herramientas relativamente complejas o formatos extraños, pues se han utilizado y se han incluido esas aplicaciones como bueno, para dar todavía mayor seguridad de que la información pueda ser. En este caso solamente lo hemos hecho cuando los almacenamientos son sin migración. Es decir, cuando tienes que hacer migración, pues al final cambiamos los formatos, hacemos esa migración de formato que estamos tan acostumbrados, pero cuando el almacenamiento es permanente y que no queremos migrarlo nunca más, ni queremos tocar la información nunca más, pues también se ha incluido ese tipo de información. Eh, Aquí tenéis tres ejemplos de casos reales que hemos trabajado. Los hexágonos son servicios internos de nuestras herramientas. El primero de la izquierda, digamos, es yo hago todo, o sea, construyo el SIP, construyo el IP, en este caso porque me voy a quedar la información en mi sistema y lo almaceno en un almacenamiento que puede estar en local, puede estar en nube o puede estar en cualquier sitio
que nosotros decidamos, ¿vale? Dentro de la estructura de almacenamiento. Eh, pero también tenemos las otras opciones. Tenemos, en el caso de Roda, que muchos conoceréis, pues es una herramienta que es estándar y archiving, que directamente soporta los paquetes, con lo cual en nuestro caso lo único que hemos hecho ha sido construir los paquetes de submission, el paquete de transferencia, y enviárselo a Roda directamente a través de sus APIs, con lo cual, bueno, digamos que nosotros hemos facilitado esa recolección de la información con todas las herramientas de automatización, pero les hemos entregado a Roda ya un producto, si quieres, terminado, ¿no? Y Roda, bueno, pues ha hecho su parte de preservación, lo ha hecho en esa. Por eso, en ese caso, nosotros no estamos generando el IP, no estamos generando el paquete de archivo, porque eso ya queda en el lado de Roda, ¿vale? En la parte del tercero, pues es un paso, es parecido al caso de Roda, pero con el caso de Archivemática. En el caso de Archivemática no soporta directamente los procesos, los paquetes y archiving. Entonces lo que hemos hecho ha sido un transformador del paquete y archiving a un paquete que Archivemática entiende y que, bueno, podemos enviárselo para que él maneje exactamente todos los procesos de preservación como lo hace habitualmente, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es esa transformación para poder utilizar Archivemática con los paquetes y archiving. Tanto de entrada, como es el caso del PIT, como de salida. Si luego necesitamos un paquete de diseminación o de difusión, pues también se hace el proceso contrario. Se transforma desde de Archivemática al estándar y archiving para poderlo utilizar. Por último, los paquetes de difusión, como os decía, sobre todo en las organizaciones de patrimonio, pues han sido dos herramientas bastante interesantes. Tenemos dos escenarios en los que muchas veces pues tú ya tienes, digamos, una audiencia, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, ahora ya me saldrá. La comunidad designada, que no me salía, a la que ya tenemos claro cómo tenemos que enviar la información. Por ejemplo, pues se me ocurre un envío de datos a un agregador que tenemos que hacer de manera automática. Pues eso lo podemos hacer dentro de los procesos de transformación. Como veis, pues genero el SIP, genero la IP y genero el DIP en el mismo paso, ¿vale? De tal manera que directamente ya puedo generarlo de la manera que se ha definido. Pero también pues hacemos generación a demanda. Es decir, que tú haces tus consultas, generas tus colecciones de información y una vez que las tienes listas, con todo el tipo de consultas que puedas hacer, pues generas a demanda tu paquete de difusión pues para llevártelo a donde tú necesites, ¿vale? Esas dos opciones pues realmente son casos que nuestros clientes también han utilizado. ¿Qué hemos hecho, como os decía, con los temas de metadatos? ¿Vale? En el caso de los registros de ingeniería, como os decía, hemos implementado RMS. ¿Vale? Había bastante complejidad porque el origen de los metadatos en estos casos pues era variado. Había casos que pues estaban en el sistema de gestión de documental, como os decía, pero también en los sistemas de gestión de proyectos. Había metadatos externos en RPs, cosas de ese estilo. Con lo cual, pues hemos tenido que hacer una tarea, digamos, de recolección con estos conectores, que os he puesto ahí un ejemplo, y luego la transformación, ¿vale? Lo más importante en este caso ha sido la transformación de esos metadatos, el mapeo de los metadatos origen al estándar, y luego la validación de que esos metadatos son los que necesitamos tener antes de llegar al paquete de transferencia, ¿vale? Entonces, tanto la transformación como la validación pues se hacen de forma automática. Se pueden definir pues formatos, metadatos obligatorios, metadatos que tienen que tener un formato determinado, tener toda la casuística necesaria. Pero es importante que antes de llevarlos al PIT y que el RMS, bueno, se valide,
antes de escribirlo realmente en el proceso de preservación. Y finalmente, pues bueno, como siempre, nuestro zip builder en formato IARCAIV. En este caso, lo clave, ya os lo decía antes, ha sido el mapeo de esos metadatos de origen a el estándar RMS, ¿vale? Y bueno, la verdad es que RMS es un formato muy completo, ¿vale? Que cubre muchas necesidades. También es verdad que en este caso hemos dejado cosas que no necesitábamos y no se han utilizado. Se ha utilizado pues lo que era necesario dentro del estándar, pero que te permite cubrir muchas necesidades dentro de la gestión de registros. Aquí tenéis un ejemplito de un XML, no voy a entrar en el detalle, pero bueno, ahí tenéis pues, el estándar, los objects ID, los tipos de metadatos que hay, los agentes, etcétera, ¿no? Que hay alguna de las casuísticas, ¿no? Segundo modelo que hemos utilizado también para la preservación de historias clínicas, eHealth 1 es un modelo muy centrado en los datos del paciente, está utilizando el paciente un poco, como se llama, centrado, ahí un paciente centrado en el paciente, de tal manera que, bueno, cubre con diferentes estándares, FHIR es uno de ellos, en el mundo sanitario, pero hay otros, ¿vale? Pues al final engloba estos estándares y ahí tenéis pues, un ejemplo de FHR, este de aquí arriba, y este otro también, de diferentes opciones. La parte de la izquierda con los metadatos estándares y también la parte bueno, pruebas médicas, diagnosis, toda la parte digamos ya del anamnesis dentro de la historia clínica. Los formatos han sido muy variados, todos los formatos de datos, tanto de stream tipo DICOM o tipo imágenes, etcétera, pero también documentos de todo, bueno, en formatos diferentes. Y al final, eHealth 1 también te permite manejar diferentes estructuras. La gráfica que veis aquí abajo, al final el paciente puede tener un expediente, un documento y unos datos, objetos digitales, pero también el expediente puede ser a su vez partes o compuesto de partes de expediente. Todo el formato eHealth te permite un poco jugar con las diferentes casuísticas que puedes tener, porque a lo mejor lo que estás haciendo es extrayendo la información de una única clínica que solo tiene un expediente del cliente o del paciente y es como muy directo, pero también puedes tener agregaciones que vienen de diferentes clínicas o vienen de diferentes hospitales, etcétera, con lo cual el eHealth 1 te da la opción de manejar todo eso de una forma unificada y bastante estable. En este caso, hemos hecho también dos aproximaciones. Una con las herramientas estándar que ha definido eArchiving, sobre todo cuando son extracciones de datos puntuales, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que una clínica cierra y hay que preservar su información, ¿vale? Pues en ese caso probablemente no es necesario automatizar tanto y hemos ido a las herramientas que dentro del proyecto de Archiving se han utilizado o se han generado para producir estos paquetes en el formato IHAL, ¿vale? Con unas consultas muy de propósito general, no hace falta tener demasiado conocimiento interno, pero bueno, también te valen lo que os decía, en caso de estos proyectos puntuales, ¿no? de estas extracciones puntuales. Cuando estamos hablando de procesos más periódicos, de decir, bueno, pues que me tengo que conectar con los sistemas clínicos o tengo que recopilar la información, bueno, de una manera más periódica, toda esa integración la hemos hecho a través de nuestros procesos automáticos, con conectores en vez de a los sistemas, por ejemplo, de gestión documental, como veíamos en el caso de ingeniería, en este caso con los sistemas clínicos en sí, pero igual, con la transformación de metadatos hacia eHealth 1, la validación y la construcción del builder del SIP con nuestra herramienta. Yo estoy muy contento porque la parte de conectores está funcionando muy bien. Somos realmente fácil
de integrar diferentes sistemas, ¿vale? Y al final conseguir una integración y una interoperabilidad completa con otras herramientas que soportan eArchiving, ¿vale? Entonces, digamos que hemos seguido en algunos casos simplemente, pues bueno, con las herramientas estándar nos valía porque, bueno, la casuística era muy sencilla y no hacía falta tanta integración, pero en casos ya más complejos con múltiples sistemas o múltiples hospitales, o etcétera, pues hay que ir a un modelo más integral. Y finalmente, la tercera opción de metadatos que os quería explicar, pues también hemos estado haciendo diversos proyectos para la preservación de bases de datos, ¿vale? Bases de datos, pues que pueden ser, pues, por ejemplo, bases de datos de registro en una administración pública o bases de datos de pacientes en un hospital, que también se ha realizado. Bueno, diferentes opciones, pero en este caso realmente hemos utilizado el estándar SIAR tal cual está definido. Aquí sí que hemos sido bastante seguidistas del estándar. Y también, igual que en el caso del eHealth, también hemos tenido dobles casuísticas. En el caso de extracciones puntuales, volvemos oye, pues tengo que decomisionar esta base de datos, nunca más la voy a tener la voy a quitar de uso. Pues lo que hemos hecho ha sido utilizar el DBPTK Toolkit que está en eArchiving. Ahí tenéis los links donde se pueden utilizar. Y bueno, con esa herramienta nos ha permitido extraer la información. También el SIAR Suite que tiene los archivos suizos, pues hemos podido hacer el trabajo sin necesidad de utilizar otras cosas que no sean pues las herramientas que eArchiving nos da bueno, en mano. Una de las cosas que hemos aportado y hemos añadido al estándar SIAR son esas especificaciones de DivSpec que ahí veis. Esas especificaciones lo que nos permiten es no solo llevarnos los datos como dice SIAR. En SIAR se pueden describir ciertas cosas, pero uno creo, de los problemas que tiene es que no puedes describir el uso que se hace, ¿vale? El uso que se hace de esa base de datos no está incluido en el fichero SIAR. Entonces, lo que hemos hecho ha sido describir en un formato legible y un formato accesible, describir el uso que se hace de esa base de datos para que en el futuro esa utilización pueda ser replicable, ¿vale? Tú no tienes solo un fichero lleno de tablas y lleno de información, sino que también tienes, pues, las consultas que se hacían, los informes que se sacaban, ese tipo de cosas, ¿vale? Y esa es una aportación que hemos hecho nosotros. Igual, en el caso de que sean procesos repetitivos, pues obviamente hay que automatizarlos. En este caso, pongo semiautomática porque al final el fichero de uso pues requiere cierta información adicional. No vale con lo que podemos generar exclusivamente con la información que nos da la base de datos, sino que hay que aportar, pues, información, personas tienen que hacerlo. Pero una vez que está definido ese fichero de especificaciones, pues ya lo podemos utilizar para siempre, ¿no? Con lo cual generamos automáticamente ese SIAR, se genera esas especificaciones y luego se pueden visualizar tanto en web. Tú cargas el fichero en nuestra herramienta y lo puedes visualizar, hacer las consultas en forma web. Ahí tenéis un ejemplo de una de las consultas muy chorras, es un ejemplo bueno, de demo. En el caso, tú defines que quieres sacar los favoritos de todos los usuarios y defines qué tipo de consulta quieres hacer, y luego el sistema pues te la va a permitir realizar sin que tú tengas que hacer nada, ni diseñar el SQL, ni diseñar ningún tipo de consulta, ¿vale? Con lo cual, pues ya esa información tú ya la tienes incluida en el paquete de DivSpec y ya tienes esa forma en la que los datos se utilizaban en su momento. Obviamente también puedes utilizar y hacer consultas a medida, pero por lo menos ya tienes una estructura bastante estandarizada de lo que se puede hacer. Aquí tenéis la visualización que os contaba de la web.
Al final tienes esas consultas, obtener todos los usuarios, obtener los favoritos con restricciones, etcétera. Tú tienes ahí esas consultas predefinidas, tienes la forma en la que quieres acceder y finalmente tienes los resultados en el mismo entorno. Esto está saliendo directamente del fichero SIAR. No estamos accediendo al sistema original, sino que desde el propio fichero SIAR estamos obteniendo estos datos. Con lo cual, digamos que ya nos hacemos independientes del motor original, del motor de base de datos que pudiera tener la base de datos original, ¿vale? Entonces, te permite también acceder a este tipo de información. Esto a corto plazo, ¿vale? Lo que hemos pensado es, bueno, esto es una herramienta útil cuando tenemos herramientas actuales, ¿vale? Que sabemos cómo funcionan. Y una de las cosas que hemos desarrollado es, lo que veis ahí es una máquina virtual, se mueve sola, no estoy haciendo nada, que replica un poco esa misma casuística. Yo cargo el SIAR, cargo el fichero de descripciones y lo puedo hacer en una máquina virtual independiente 100% del motor original, ¿vale? Esto está pensado sobre todo para un uso en el futuro, ¿vale? No tanto para un uso diario hoy, que el uso diario es el que os contaba de la base de la web, sino más pensando en un uso futuro, que no sabemos si tendremos base de datos, si tendremos conocimientos de SQL, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas también nos van a permitir que, incluidas dentro de los paquetes o en nuestro entorno de preservación, podamos acceder a la información de bases de datos con una independencia bastante bueno, máxima del sistema original. Y finalmente, lo que os quería contar un poco, y esto que tenéis aquí es un pequeño pantallazo de cómo construimos esos paquetes, esos procesos. Al final, cada uno de ellos, cada hexágono que veis, hace una cosa. Pues ahí tenemos un modelo de entrada a través de un gestor documental, en este caso GDMatrix, de incorporación de metadatos, transformación de metadatos a RMS, por ejemplo, el hashing, la construcción del SIP y el envío a Roda, ¿vale? Pues cada uno de esos tú construyes con tu información la necesidad que tú puedas tener, ¿vale? Y nos permite que de principio a fin todos esos hexágonos van a estar interconectados, los resultados del uno van a ser la entrada del siguiente y nos permite que el proceso sea 100% automático, ¿vale? Nuestra obsesión es que estos procesos, cuando estamos hablando de información tan masiva, pues sean lo más automáticos posible. Y hasta aquí puedo leer. Gracias por aguantarme.